¿Sufrís dolor lumbar? ¿Tenéis un diagnóstico de rectificación de la zona lumbar? ¿Queréis aprender unos ejercicios para corregir esa rectificación lumbar y que os duelan menos las lumbares? Pues quédate porque este es tu vídeo. Arrancamos. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Yo hoy os traigo un vídeo porque ya hicimos un vídeo de hiperlordosis, que es el aumento de la curvatura lumbar, y ahora vamos a ver qué pasa cuando esa curvatura, en vez de estar exacerbada, está rectificada, que es algo también muy común. Entonces ya tenéis el vídeo de hiperlordosis. Hoy vamos a ver qué es la rectificación lumbar y cómo podemos corregirla. ¿Cómo saber si tenemos rectificación lumbar? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se diagnostica? Para realizar la medición del ángulo de la lordosis se debería tomar una radiografía. En la proyección de la meseta superior de L1 e inferior de L5 formaremos dos líneas que darán como resultado el ángulo lumbar. Este ángulo clasifica como hiperlordosis si el valor es mayor de 45 grados, normal entre 25 y 45 e hipolordosis o rectificación lumbar si el valor es menor de 25 grados. Bien, ya sabéis cómo se mide esa rectificación lumbar. Ella tiene 20 grados, menos de 25, entonces se cataloga como una rectificación lumbar. Cogiendo la horizontal y haciendo el ángulo entre lo que es el sacro y lo que es L1, conseguiríamos decir que esta es su rectificación. Si aumentásemos por encima de 45, ¿de acuerdo? Vamos a hacer hiperlordosis. Si aumentamos por encima de 45 sería hiperlordosis. En este caso nosotros tenemos rectificación. Marcándola mucho, estamos en 20 grados, cogiendo la diagonal que hace el sacro con L1, ¿de acuerdo? ¿Qué músculos causan este problema de rectificación? Pues tener mucha hipertonía en lo que son los rectos del abdomen, los oblicuos externos, oblicuos internos. Hacen que la sínfisis púbica se mueva hacia adelante y la cadera vaya hacia atrás. ¿Qué otras cosas interfieren en esto? Básicamente tener mucha contracción en todo lo que es el glúteo mayor, que no medio y menor, ¿de acuerdo? Glúteo mayor y el piramidal. También los isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso, bíceps femoral y el aductor mayor, que va por dentro, pero también hace una función casi como los isquiotibiales. Esos son los músculos, Diana, que vamos a trabajar y que os van a ayudar a corregir vuestra rectificación lumbar. Chicos, primer ejercicio, vamos a tocar al piramidal, vamos a ir de pie, a sentado, a tumbado, de una manera orgánica que yo creo que es bastante interesante trabajarlo así. Así que vamos a empezar con el estiramiento. Los estiramientos van a ser dos series de al menos 30-40 segundos. Piramidal viene desde el sacro hasta el trocánter menor, al trocánter mayor. Vamos a pasar la pierna encima de una mesa, encima de una butaca. Vamos a intentar que haya 90 grados de rodilla, manos rezando un poquito y nos apoyamos con los antebrazos. Ella esta posición la está llevando muy bien, antes la hemos comprobado que nos iba muy bien. ¿Veis esta posición? Lo que estamos haciendo es estirar desde el sacro al trocánter en flexión, estirando ya glúteo y piramidal, pero más enfocado al piramidal. Esta posición la vamos a tener que mantener durante al menos 30-40 segundos. La columna lo más rectita que podamos, sin sufrir dolor en el cuello, sin sufrir dolor de brazos. Apoya los antebrazos, así tenemos un buen control de ejercicio. No se trata de extender y tirar de la musculatura lumbar, sino focalizarlo en nuestro piramidal. Cuando hayamos pasado al menos 20 segundos, no hagáis menos de 20 segundos que no hagamos nada, tendremos que volver a hacerlo. Vamos a recuperar hacia atrás, despacito, apoyándonos con las manos, saliendo de la posición, apoyando los dos pies y vamos a hacerlo con la otra pierna. Venga, porque tenemos que hacerlo con las dos. Como veis, intentar 90 grados de rodilla, manos en posición de rezo, apoyamos antebrazos, eso es, y ahí estamos. Se está produciendo el estiramiento en la cadera que no estáis viendo, pero quería enseñaros cómo la rodilla queda, la disposición que queda para estirar el piramidal. Dos ejercicios de 40 segundos, por la mañana y por la noche, y así empezamos a atacar nuestra rectificación lumbar. 1 y 1, 2. Segundo ejercicio, chicos.
glúteo mayor, que viene desde las fascias toracolumbares, coxis, sacro, a lo que es toda la zona del fémur y la cintilla iliotibial que discurre por el lateral de la pierna con el tensor de la fascia lata. ¿Cómo lo estiramos? Posición muy cómoda, nos ponemos boca arriba y vamos a hacer 2 posiciones de 2 series de 40 segundos. Tan sencillo como coge tu rodilla, llévala al pecho y ya estamos estirando las fibras más verticales del glúteo mayor. Vamos a estar así 30-40 segundos. Vamos a contar 30-40 con la voz de una manera calmada, pausada. No es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y termino. Porque si hacéis por menos de 20 segundos, ya os digo que vuestro cerebro no le va a decir a la musculatura que se relaje. Tiene que ser desencadenar el sistema parasimpático, que la musculatura se relaje. Y esto hay que hacerlo, como os digo, 2 veces, incluso 3 veces al día para corregir una posición que lleva durante años gobernando nuestras lumbares, como es una rectificación lumbar. Cuando hayamos terminado 40 segundos en esta posición, lo que vamos a llevar es llevar la rodilla derecha al hombro izquierdo. Vamos a pasar esta mano aquí, esta la dejamos caer y vamos a estirar las fibras más oblicuas, ¿de acuerdo? Otros 40 segundos, ya he dicho, no contéis muy deprisa, contar despacito o con un reloj en la pared o con el móvil que te avise de esos 40 segundos. Fibras más oblicuas del glúteo mayor. Cuando hayamos terminado, lo que vamos a hacer es estirar la otra pierna y luego dar otra vuelta. Vamos a estirar la otra pierna para que lo veáis, no tiene mucho truco. Esta rodilla va al hombro derecho, o en realidad va a la clavícula, entre el cuello y el hombro, a la mitad de la clavícula, tirando y notando un estiramiento de las fibras más verticales. Ha pasado otros 40 segundos, pues vamos a poner la mano contraria tirando hacia ese hombro, rodilla izquierda a hombro derecho, para que estiremos las fibras más oblicuas del glúteo izquierdo. Hay que estirar las dos, acordaros, no solo estirar una pierna. Como hemos dicho, 40-40, paramos y ahora reiniciaríamos el ejercicio con la pierna derecha. Mañana, tarde y noche, con esto nos quitamos el glúteo. Seguimos combatiendo esa rectificación lumbar y ahora vamos a darle caña a los isquiotibiales, que salen desde el isquión directamente, bajan por detrás de la pierna y van hacia ambos lados en la tibia y en la cabeza del peroné. Semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, que va por fuera, semimembranoso, semitendinoso, van por dentro, junto con el aductor mayor, que todavía nos queda por estirarlo. Entonces vamos a sentarnos, mirando para allá. Os podéis sentar en el suelo. Esto es una camilla y es rígida, en la cama no os lo aconsejo, prefiero que sea en el suelo para que haya un buen apoyo de isquiones y el ejercicio sea de calidad. Aquí vamos a hacer un estiramiento de 1 minuto, 20 segundos cada posta, y esto lo vamos a realizar 2 veces. Entonces vamos a abrir un pelín las piernas y lo que quiero es que la espalda esté relajada, la cabeza la dejemos caer, los brazos relajados. Vamos a hacer un poquito de rotación externa y vamos a llevar la planta de los pies hacia nosotros. Y ahora es cuando nos dejamos caer. Ya estaremos estirando más la parte del bíceps femoral durante 20 segundos. Se estira todo el isquio, pero estamos focalizando más en la parte externa. Déjate caer con la respiración, una respiración pausada, relajada, nada de hacer apneas. Llevamos 20 segunditos y ahora la siguiente posta, aflojando un poquito, va a ser el pie totalmente neutro. El pie totalmente neutro, tirando hacia ti, nos volvemos a dejar caer y aguantamos otros 20 segundos. Aquí estamos tirando de toda la musculatura isquiotibial por igual, la línea media, por decirlo de alguna manera, entre el semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral. Esa línea, este es el estiramiento madre que hace todo el mundo cuando estira los isquios, pero si tú le das rotación, como el músculo tiene un carácter tridimensional, estiraremos más unas fibras que otras. Entonces hay que jugar con esto. Cuando llevemos 20 segundos en esta posición, por la última posición relajamos un poquito, meteremos los 2 pies hasta que se nos toquen nuestros dedos gordos, haciendo un poquito de rotación interna. Volvemos a dejarnos caer hacia adelante, notando mucho estiramiento en la cadena posterior que ayuda a hacer una retroversión y fijar nuestro problema de rectificación lumbar. Cuando llevemos otros 20 segundos respirando, sin hacer apnea, sin hacernos daño, vamos a parar, relajarnos y haríamos otra vez el mismo ejercicio con apertura, 20 segundos, neutro,
20 segundos, tocándose los dedos gordos de los pies con rotación interna, otros 20 segundos. Así hacemos un estiramiento de muchísima calidad de nuestra cadena posterior. Vamos con el cuarto ejercicio, nos quedan dos. Vamos con el aductor mayor, que viene desde la rama isquiopubiana a lo que es el tubérculo del fémur y tubérculo del aductor. Para ello vamos a adoptar una posición como en los isquiotibiales, en el que vamos a estirar los dos aductores a la vez. Podríamos estirar uno y luego otro, pero a mí me parece muy interesante resumir en un mismo estiramiento dos músculos a la vez, ¿no? Ahorramos tiempo, es interesante. Vamos a juntar la planta de los pies. Juntamos la planta de los pies y vamos a poner las manitas en las tibias y los codos orientados hacia las rodillas. Vamos a dejar caer la cabecita y ya estamos estirando toda la musculatura de los aductores. Este ejercicio se tiene que hacer dejando caer siempre mucho la cabecita y ayudándonos a estirar toda la cadena posterior, que también implicamos musculatura del cuadrado lumbar, etc. Pero aquí estamos estirando muy bien todo lo que es la musculatura aductora, no solo el aductor mayor, sino otra musculatura aductora que nos va a venir porque al final es un conjunto. Entonces este estiramiento me gusta mucho porque podemos trabajarlo de esta manera los dos a la vez. Vamos a aguantar 30-40 segundos, recuperamos y recordar, las manos se estabilizan con la mano en la tibia y los codos nos ayudan a hacer directamente una apertura, que bajen esas piernas. Vamos a marcarlo otra vez, dejamos caer y con los codos nos ayudamos a que bajen las piernas. Estiramiento para toda la musculatura del aductor, que es la que nos está haciendo que haya una rectificación lumbar. Este ejercicio dos veces al menos 30-40 segundos. Vamos por el quinto ejercicio, chicos. Vamos a trabajar la musculatura del recto abdominal, ¿de acuerdo? Que va desde la pesifoide, quinta, séptima costilla, hasta la sínfisis púbica. Si mi mano se encoge, mirad lo que hace, ¡pum!, rectificación, nos quedamos sin curva, desde la sínfisis del pubis al sifoide, costilla 6-7. Oblicuo interno-externo hacen como una maraña que nos ayudan a hacer luego movimientos de rotación del tronco, que si se acortan, como digo, mantenemos esa rectificación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con la posición de la cobra en la playa, que me gusta decir. Venga, vamos a tumbarnos boca abajo. ¿Por qué digo en la playa? Porque es como cuando estamos en la playa y dicen que se ha metido no sé quién al agua y nos levantamos y lo vemos. O mira a ese chico tan guapo, mira a esa chica tan guapa. Pues eso lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Mira, allí hay un chico guapísimo, una chica guapísima. ¿Dónde? Esto es la cobra. La vamos a mantener 20 segundos. En estos 20 segundos, codos bloqueados, que no haya dolor, que podamos mantener el ejercicio, si no, las manos un poco más adelante para que haya menos tensión. Aquí estamos estirando los rectos. Ahora vamos a decir, oye, que por allí, mira, hay el churrito de los helados, que vienen los caramelos, que vienen los helados por allí. ¿Dónde? Me giro en la playa hacia la izquierda y ya estamos estirando oblicuo interno de un lado y oblicuo externo del otro. Otros 20 segundos. Si vemos que es mucha tensión, tenemos que acortar un poquito la energía. Mira, que por allí por la derecha vienen, pues eso, los balones de playa que te van a dar un balonazo, ten cuidado. Nos giramos hacia la derecha y ya estamos estirando oblicuo recto, oblicuo interno externo, cada uno de un lado. Esta posición se va a hacer 20 segundos en una posición, 20 segundos en otra y 20 segundos en otra. Descansamos, relajamos, nos echamos a dormir un poco. Estamos en la playa, ¿vale? Por eso es la cobra en la playa. Y nos vamos a levantar otra vez, ¿vale? Porque mira qué olas más bonitas hay, ¿vale? Nos vamos hacia la izquierda después de 20 segundos porque hay muy buen atardecer y nos vamos hacia la derecha porque tenemos el coche ya aparcado y tenemos que ir a por él. Recto, izquierda y derecha, 20 segundos cada posta. Nos vamos abajo y este ejercicio es primordial para corregir y ayudar a esa rectificación lumbar. Último ejercicio de este pedazo de rutina de ejercicios que os hago para corregir vuestra lordosis lumbar. Vienen genial también para todo tipo de dolores lumbares de espalda, solo que están muy enfocados para gente que tiene rectificación. Para el último ejercicio necesitaremos algo tan sencillo como una toalla, que vamos a enroscar. Dependiendo de cada uno podremos tener una toalla o dos, un cojín más alto, más bajo. Y consiste en algo tan sencillo como estar tumbados. Vamos a flexionar las rodillas, vamos a poner las manos aquí para que lo veáis bien, levantamos, lo ponemos saliendo de las sacroiliacas
¿de acuerdo? En L3 y dejamos caer, estiramos piernas y los brazos hacia arriba. Si tenemos aquí una rectificación, no me digáis que así no conseguimos que aumente la curvatura. Ya lo estáis viendo. En esta posición, al ser una posición de rectificación directa, os diría que estéis 2-3 minutitos. ¿Que queréis llegar a estar 4 o 5 minutitos? Podría ser, no te quiero decir que no, pero prefiero que hagáis 2-3 minutitos con la toalla en este punto y que probéis a subirla un poquito más en el siguiente punto, para que haya una curvatura en L2, L3 y luego una curvatura en L1. Saliendo siempre de las sacroiliacas, que son estos huesos que tenemos cuando os tocáis aquí detrás, que los tenéis como muy prominentes y hay gente que se le hace un hoyuelo. Saliendo de ese punto sería la primera posta. 2-3 minutitos, brazos estirados, piernas estiradas. Luego podéis hacer la siguiente posta, otros 2-3 minutos, un poquito más arriba. Y este sería el último ejercicio de rectificación de nuestra columna lumbar. Recordad, respiración pausada y ceñiros a los tiempos que os digo. Hemos terminado los ejercicios. Recomendaciones generales. Hacerlo a diario. ¿Cuántas veces? 2 o 3. ¿Por qué? Porque son años lo que llevamos con esa rectificación. Una rectificación no se consigue en un día, ni en un mes, ni en un año. Se consigue en mucho tiempo. Así que hacerlo muchas veces. Hacerlo con una respiración contenida, sin hacer apneas, quiero decir continuadas, sin hacer apneas ni hacer una respiración agitada. Y sobre todo, sin dolor. No te puedo dejar de recomendar el ejercicio de la hiperlordosis, porque si al final combinaseis el ejercicio de hiperlordosis y de rectificación, tendríais la pelvis más neutra del universo. Y eso os vendría bien porque estiraríais todo tipo de musculatura que hace que condicionemos la curvatura lumbosacra. Así que ese es el vídeo que os recomiendo. ¿Que os han surgido dudas? Pues seguramente sí. Déjanos un comentario, déjanos un like, activa la campanita. Recordad, no os contestamos si no sois suscriptores. Así que como siempre os digo 1.000.000 de veces y muchas más que os diré, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.